buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Hogar, Dulce Hogar, ¿o no? Un juego cooperativo de DeVir de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con partidas de 30 minutos. ¿Queréis conocer este Hogar, Dulce Hogar o no? Pues quedaros. Hogar, Dulce Hogar o no, no es un único juego, son varios juegos distintos que utilizan las mismas piezas. En cada uno los jugadores van a representar un grupo de personas que colaboran para cumplir objetivos. Ese objetivo puede ser cualquier cosa, distintos de unos juegos a otros, desde envolver regalos a luchar contra una invasión alienígena. Fichas de jugadores, dados, salas, puertas, mazo de objetos, mazos de eventos, pasillos y mucho más. Esa es la premisa con la que se nos presenta este Hogar, Dulce Hogar o no. Si queréis conocerlo, por lo menos en su modo básico o en su modo de jugar normal, conocer las reglas un poquito y ver por dónde van los tiros de este juego, quedaros que os explicamos cómo se juega y después os cuento mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Hogar, Dulce Hogar o no. Al abrir la caja nos vamos a encontrar con un manual de instrucciones y de escenarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, aunque es un juego y es un juego cooperativo, es que tiene distintos escenarios. Tenemos unas reglas generales y luego en cada escenario puede haber pequeñas modificaciones o pequeñas variaciones. Tenemos en casa por fiestas, espíritus inquietos, un alienígena en casa, huevos de Pascua, ayudar a Santa Claus, y esos son los distintos escenarios. Como veis, en cada escenario nos explica el objetivo, cómo conseguiremos la victoria y cuáles son las consecuencias que nos llevarán a la derrota. Nos introduce reglas nuevas y nos puede introducir algunas acciones nuevas que puede haber en ese escenario. Todos vienen con su objetivo, con sus acciones nuevas, si hay solo hay alguna modificación en la preparación de la partida y cositas así. Van aumentando, pues unos son un poco más difíciles, otros son un poco más sencillos. Aquí en este tutorial vamos a ver lo que son las reglas básicas para hacernos una idea de lo que sería el juego y las mecánicas básicas del juego. A partir de ahí, pues en los distintos escenarios hay que ir leyendo y viendo las modificaciones. En cada escenario, como os he dicho, nos encontramos los objetivos, la victoria, la derrota y cómo tenemos que preparar nuestro hogar, dulce hogar. Entonces, bueno, pues sin más ya vamos a ver cuáles son los componentes que hay en el juego. Vamos a tener un dado. En algunos escenarios, no en todos, nos pueden decir una habitación al azar. Bueno, pues las habitaciones son 6 y el dado servirá simplemente para lanzar y elegir esa habitación que nos pueden pedir al azar. Tenemos distintos personajes y vienen con sus peanas. Estos dos nosotros no los hemos utilizado, por eso no tienen peanas, y estos sí que los hemos utilizado, con lo cual pues los tenemos con peanas. Entonces vienen por los dos lados y con peanas para poderlos colocar. ¿Qué más vamos a encontrarnos? Bueno, pues estas serán las puertas blancas, son las puertas del interior de la casa, y la puerta negra será la puerta de entrada. Dependiendo cómo esté el escenario, pues podemos necesitar en algunos más puertas y en otros pues menos puertas. Simplemente de momento las dejamos al lado y cuando vayamos a montar pues las utilizaremos. Tenemos un mazo de objetos que es el mazo de objetos básico. En el mazo de objetos básico tenemos un número que aparece en la parte superior izquierda, el objeto que es,
un dibujo de ese objeto y qué tipo de objeto es. En este caso te pone electrónica. Pues aquí veis que es de la habitación número 3, es un pijama, te pone el dibujo del pijama y te dice que es una tela. Y luego tenemos algunos objetos como este ciclomotor que no pertenecen a ninguna habitación, simplemente es un ciclomotor y tiene una habilidad que viene escrita en la parte de abajo. Entonces tendremos objetos que pertenecen a una habitación y al tipo de objeto que es, y veis, 5 juegos de mesa y es trasto, pelota, pues otro trasto. Y luego pues álbum de fotos, veis que ahí está el álbum y pone que es un libro, pero no pertenece a ninguna habitación. Entonces este sería el mazo de objetos básicos, pero luego también vamos a encontrar otras cartas de objeto que no utilizaremos en todos los escenarios. Por ejemplo, el escenario de huevos de Pascua también nos incorpora objetos. Todas las cartas son iguales que las otras por la parte de atrás, pero además del nombre, veis que abajo viene el escenario en el que las vamos a utilizar, que es huevos de Pascua. Bueno, yo las tengo separadas todas por bolsitas para distinguir los distintos escenarios. Y luego tenemos también un mazo de eventos básico. En principio, pues lo utilizaremos como nos diga el escenario. Este es el mazo de eventos básico. Y luego hay algunos escenarios que también tienen cartas de evento y nos pasa igual. En el mazo de eventos básico, pues simplemente tenemos el evento. Cuando es un evento que pertenece a algún escenario en concreto, en la parte superior te viene el nombre del escenario. Y por ejemplo, este es del escenario Ayudar a Santa Claus. Entonces, bueno, lo primero que tendríais que hacer sería organizar. Estas serían las cartas específicas del escenario que vamos a preparar, que es en casa por fiestas. Entonces, bueno, pues estas son cartas de eventos, simplemente las vamos a dejar aquí y ahora veremos cómo se utilizan. Pero bueno, ya tenemos claro que hay dos tipos de cartas, las cartas de evento y las cartas de objeto, y que luego hay cartas de evento y hay cartas de objeto que solo se utilizan en determinados escenarios. ¿Cómo se juega o cuáles son las reglas básicas? Lo primero que se va a hacer en el juego es revelar cartas de evento. Después vamos a jugar hasta 3 acciones en nuestro turno que no son obligatorias, pero podemos hacer hasta 3 acciones. Luego os explico esas acciones y si agotamos esas 3 acciones podremos dar un objeto de forma gratuita. Y finalmente tendremos que rellenar los espacios vacíos que haya en la casa. Ahora vamos a ver un poquito la preparación. Entonces iríamos a la hoja del escenario que vayamos a jugar, sacamos todos los componentes de la caja y estos son las distintas habitaciones. Como veis está súper chulo. Retiramos la caja y estos son todas las habitaciones y estas son las losetas de pasillo. En algunos escenarios utilizaremos más losetas de pasillo porque la casa será más grande y en otros utilizaremos menos. Y ahora, siguiendo la disposición que se nos indica en el dibujo, en la hoja del escenario que vamos a jugar, formaremos la casa como se nos indique. Bueno, pues simplemente vamos a seguir, como os he dicho, esas imágenes y formamos la casa. Para unirlas utilizamos las puertas. Como veis, vamos a utilizar las puertas. También nos indica dónde va la puerta de entrada y dónde vamos a ir colocando los pasillos. Todas las habitaciones, como os he dicho, tienen un número que viene tanto en la parte de los laterales como también en el interior de la caja y en la parte de atrás. Entonces eso servirá para, pues cuando tengamos que hacer distintas cosas y nos digan en la habitación número 3, en la habitación número tal, pues para saber a dónde tenemos que ir. Para poder pasar siempre de una estancia a otra tiene que haber puertas. En el dibujo del escenario también nos indica dónde va cada una de las puertas, de forma, como veis, yo simplemente estoy siguiendo este escenario. Entonces,
yo lo preparo exactamente igual que me dicen. Aquí tendría ya la casa preparada. Lo siguiente que tengo que preparar es el mazo de eventos. También en cada escenario nos dice cómo se prepara ese mazo de eventos específicamente. Entonces, bueno, en este caso nos dice que barajemos el mazo de eventos y que lo dividamos en 6 pilas. Pues en eso vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos dividido el mazo de eventos, vamos a coger los eventos específicos de este escenario y nos dice que coloquemos en cada una de las pilas un invitado. Estos son invitados y lo que tenemos que hacer es colocar en cada una de las pilas un invitado. Barajamos y colocamos. Vamos barajando de manera que no sabremos dónde están los invitados exactamente. Entonces vamos barajando y vamos colocando cada mini mazo que hemos construido separado en 6 encima uno de los otros y de esa manera nos quedará formado el mazo de eventos. Tal que así. También tendremos que barajar el mazo de objetos y colocaremos en cada habitación 2 objetos. Ojo, en cada habitación. En las habitaciones es donde colocamos los objetos. En los pasillos no vamos a... Me he comido aquí un pasillo, por cierto, que estoy viendo ahora. Esto va así, aquí y aquí. En los pasillos no vamos a colocar objetos, pero sí podremos dejar nosotros objetos. Entonces, cuando nos diga rellenar los espacios con objetos, tendremos que rellenar las habitaciones. En los pasillos, aunque no haya objetos, no pasa nada, aunque nosotros podremos llegar a los pasillos y dejar ahí objetos. Elegiremos los personajes también, que en principio los colocaremos en la puerta de casa. Entonces, tenemos los objetos preparados, tenemos todo preparado y ahora tendríamos que ver qué es lo que nos pide este escenario. Y nos dice, el objetivo es que los jugadores están intentando limpiar la casa antes de que lleguen los invitados. Los invitados son los que hemos metido en el mazo de eventos. Para ganar la victoria, ¿cómo la vamos a conseguir? Bueno, pues cuando los jugadores al final del turno de cualquier jugador tengan 2 objetos guardados en cada habitación. O sea, tenemos que tener 2 objetos guardados en cada habitación que pertenezcan a esa habitación. ¿Y cómo perderemos? Pues si robamos la 6ª carta del mazo de invitados del mazo de eventos, habremos perdido. Y si hay 3 invitados aburridos en la casa, también habremos perdido. Vale, pues sabemos la condición que se tiene que dar para ganar y las 2 condiciones que tenemos de derrota. ¿Cómo está un invitado aburrido? Que lo he metido aquí y no os lo he enseñado. Bueno, pues en este caso también nos lo explica. Este es el invitado que llega y nos dice que le gusta la tela. Bueno, pues yo tengo que proporcionarle una tela para que no se aburra. Y luego para guardar los objetos tendríamos que hacer la acción igual que si se la diéramos. Si yo llevo este pijama conmigo y llego a esta habitación, por una acción podré darla y la guardo. Simplemente lo pondré pues tal que así para saber que tengo ya un objeto ahí y ya esa habitación tendría un objeto. Nos queda por ver las acciones, que son muy sencillitas. La primera acción que vamos a poder hacer es el jugador puede utilizar las acciones para moverse de una ubicación a otra. Cada movimiento pues supone una acción y cada vez las cartas se ponen boca abajo y cuando entremos en una habitación se irán volteando.
Igual que cuando tengamos que rellenar. Si yo tengo que rellenar esta habitación porque está así al final del turno y aquí falta una carta, si el personaje, uno o cualquiera, está en esa habitación, la carta se voltea boca arriba, o sea, se coloca boca arriba. Si yo esto está así y luego ya me he movido para aquí y aquí pongo una carta, la carta se va a colocar boca abajo. Entonces, lo primero que vamos a poder hacer es movernos. También podremos interactuar con esos objetos. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder coger, como os he dicho, podemos entrar en esta habitación. En el momento que entremos, como hemos visto, pues se voltean los objetos y podremos entonces también recoger uno de esos objetos o los dos. Cada acción que hagamos de coger pues supondrá una de las acciones y recordar que tenemos 3. También podremos intercambiar. El jugador puede intercambiar un objeto que lleve por un objeto boca arriba de esa misma habitación. Pues imaginaros que yo llevo este pijama y puedo intercambiarlo. Puedo dejar el pijama ahí y cogerme el fonógrafo. Esa sería otra de las acciones. Podremos recibir y dar objetos de otros jugadores de la misma habitación o bien simplemente darles a otros jugadores. El jugador tiene que estar de acuerdo con ello y si esto hace que un jugador en el momento que yo estoy así, pero el otro jugador me va a dar un objeto, si ya tengo 2 objetos, pues tengo que soltar un objeto. ¿Dónde lo soltaré? En la estancia en la que yo me encuentre en ese momento. Y luego hay una acción que es la más, no complicada, sino la que tiene un poco más de chichita, que se llama acción múltiple. Y es que yo puedo encadenar una sucesión de acciones mientras no utilice más de una vez una carta. Es decir, que solo utilice una carta. Yo puedo coger, por ejemplo, esta carta y acto seguido intercambiar esta con esta. Y hasta ahí llegamos. Todo eso habría sido una sola acción. ¿Por qué? Porque no he utilizado en ningún momento una carta más de una sola vez. He cogido primero una carta y luego he intercambiado la otra carta que yo tenía con la otra. Eso es lo más complicado que puede costaros de pillar. Podría, por ejemplo, también haber cogido una carta. Imaginad que esto está así, yo puedo haber cogido esta carta y si los 2 jugadores estamos en esa habitación y ya tenía esta carta, haberle dado al otro jugador esa otra carta. También contaría como una sola acción. ¿Por qué? Porque no he utilizado ninguna de las cartas más de una sola vez. Entonces, pero si yo quiero coger un objeto, que es esta caja de cartón, y dársela al otro jugador, como es la misma carta la que se ve involucrada en la acción 2 veces, son 2 acciones. Es lo único que hay que tener así un poquito más en cuenta, y utilizar esa acción múltiple es muy fuerte y va muy bien para hacer varias cosas a la vez y gastarte solo una acción. Si agotamos las 3 acciones, o sea, si yo he gastado mis 3 acciones haciendo cosas, pues me he movido, me he interactuado con los objetos, de tal, puedo, pero solo si he agotado las 3 acciones, puedo de forma gratuita dar un objeto a otro jugador que esté en la misma habitación, pero solo si he agotado las 3 acciones. Y puedo dar, pero no recibir, porque claro, recibir ya sería una 4ª acción. Entonces, solo si yo agoto mis 3 acciones en el turno, puedo dar de forma gratuita un objeto a una persona que esté en mi misma habitación. Cuando al final del turno del jugador, pues viraríamos y los espacios que queden vacíos los rellenaremos. Boca abajo si no estoy en esa habitación o no hay ningún jugador en esa habitación, y boca arriba si estamos con el jugador en esa habitación. Entonces, como veis, es muy sencillas las acciones del jugador.
Entonces, ¿cuándo vamos a empezar el juego? Pues como os he dicho, vamos a empezar desde la puerta. Lo primero que vamos a hacer va a ser siempre revelar carta de evento. Entonces, la carta de evento nos dice, en este turno tienes una acción menos. Yo siempre tengo 3, con lo cual, como tengo una acción menos, en este turno simplemente tendré 2 acciones. Bueno, pues imaginar que una decido que voy a entrar aquí, automáticamente quedan revelados los objetos de esta habitación, porque en el momento que entramos quedan revelados y bueno, pues no me decido quedar ahí y 2 voy a pasar a esta habitación. Bueno, pues también quedarían revelados los objetos de esa habitación y no tendría más acciones porque la carta que nos ha dicho nos dice que no me quitaban un evento. Sería el turno del siguiente jugador, exactamente igual, revelarías una carta de evento y te dice, en este turno no te puedes mover a un pasillo, vale, pues en este turno no puedo pasar un pasillo, o sea, si yo quisiera hacer 1, 2 o 3 no podría porque estoy pasando un pasillo, pero sí puedo hacer, por ejemplo, 1 y pues, por ejemplo, dices, bueno, pues me voy a ir aquí, 2, simplemente volteo las cartas. Esa sería la acción número 2, el haberme movido aquí, y pues como acción número 3 digo, bueno, pues me voy a coger esta carta. Se acaba. Como se ha terminado el turno, estoy en la habitación, con lo cual pongo el objeto boca arriba. Ahora es el turno de este jugador. Lo primero de todo, revelamos una carta de evento. Mezcla los objetos de esta habitación en la baraja y sustitúyelos por cartas nuevas. Bueno, pues te dice que cojas estos objetos, lo mezcles en la baraja de objetos y que los sustituyas por 2 cartas nuevas. Pues esos son los objetos que nos han salido nuevos. Bueno, pues vamos a imaginar que me ha salido algo del 6 para que veáis la última acción. Eso ha salido ahí. Entonces empieza ahora su turno. Bueno, como acción número 1 va a coger ese objeto. Si el jugador, que era lo que os decía, ya tiene 2 objetos, si el jugador ya llevara 2 objetos, no puede coger un tercero a no ser que haya algo que le permita llevar más. Entonces, pues tiene que soltar un objeto para poder coger el otro. Lo coloca sobre un objeto que ya esté o sobre un espacio en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que el objeto que está activo y con el que vamos a poder interactuar, coger, cambiar, etcétera, solo el que será el que se vea, el que esté visible. El que está debajo queda anulado hasta que queda visible. Bueno, pues ella coge este objeto como acción número 1, como acción número 2 llega aquí y como acción número 3 va a guardar, va a dar este objeto que pertenece al número 6 y esta habitación es el número 6. Bueno, pues la pone aquí. Esta habitación ya tendría un objeto. ¿Cuál teníamos que hacer? Tener 2 en cada una de las habitaciones. Y como os había dicho, pues si nos hubiera salido un invitado, cuando nos sale un invitado lo vamos a dejar así simplemente a un lado, y le gusta la electrónica. Bueno, pues yo tendré que coger algún objeto que pertenezca a electrónica, imaginar que es el turno de este ya, antes acabaría el de ella, aquí no hay nada, con lo que el objeto se pone boca abajo, se revela un nuevo evento y te dice, este turno puedes hacer una acción de movimiento gratuita, ¿vale? Acción número 1, va a coger este fonógrafo. Acción número 2, va a darle el fonógrafo, de tal manera que este invitado ya no está aburrido. Acción número 3. Bueno, pues acción número 3 va a decidir moverse y acción que tiene una gratuita de movimiento va a ir al pasillo y se acabaría el turno. Así iremos jugando, iremos sacando al principio de cada turno cartas de evento, revelando objetos, intentando cumplir los objetivos. Y esta es la mecánica básica de Hogar Dulce, Hogar o No. Vamos a cambiar de cámara y os cuento mis conclusiones finales. Bueno, decidme si lo tenéis, si no lo tenéis en el punto de mira, qué os parece, si os gusta, si no, si os llama la atención. Yo tengo que decir que a nivel familiar, que creo que es la idea con la que está hecho este juego, es un juego para jugar a nivel familiar, con niños 8, 9, 10 años, me parece un exitazo.
porque no solamente nos ofrece un objetivo y jugar continuamente, aunque tengas distintas cartas de evento, que te salgan en distinto orden, que puedes repetir el escenario un montón de veces y nunca va a ser igual, porque los objetos nunca van a estar en el mismo sitio, los invitados no van a salir en el mismo orden, los eventos no salen nunca de la misma manera, pero el hecho de que te presente distintos escenarios y distintas opciones de ganar partidas, de perder, etcétera, etcétera, me parece un exitazo y creo que le da una rejugabilidad enorme. Y luego los escenarios me parecen brutales, o sea, que haya un escenario de Navidad, que haya uno de invitados, que haya uno de Pascua, uno de invasión alienígena, o sea, me gustan, me parecen un total acierto. Creo que como opción familiar es una muy buena opción, una puesta en mesa muy vistosa, queda muy graciosete y bueno, si le tuviera que poner un pero para mí... el arte de algunos personajes que me parecen un poco rarillos, sobre todo la abuela, me parece un poco feuchilla, no sé si es una abuela o un poco un zombie. Pero por lo demás creo que está muy chulo. Por ejemplo, pues la niña, el niño, creo la alienígena, creo que son muy graciosos y están muy chulos la mamá, el papá. Pero hay un par de ellos que a mí no me acaban mucho de convencer, pero bueno, van en la línea esta del juego. Pero por lo demás... muy chulo y ya os digo que como cooperativo familiar creo que una opción muy divertida. Y nada más, contarme vosotros qué os parece. Si os ha gustado el vídeo y os gustan nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros al canal por aquí, que nos ayudáis un montón, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os cuento siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!